Hola chiquillos, tal como les dijimos en la clase consultiva, este video va a ser para revisar cómo ustedes pueden plantear su pregunta de investigación, ¿ya? Pero aparte de eso vamos a ver algunos otros elementos, como por ejemplo el enfoque de investigación que no lo habíamos revisado, es como para que ustedes tengan ciertos conocimientos con respecto a, ¿ya? Así que vamos. Partimos. Objetivo: conocer los enfoques y la forma de redactar una pregunta de investigación. Vamos con las generalidades, vamos con los pasos que ustedes ya han seguido para poder realizar su investigación. Simplemente para recordar. Inicio de la investigación. ¿Qué es lo que tenemos que tener al inicio? Primero, obviamente, el objeto de estudio, que ustedes ya lo tienen, eso está zanjado. ¿Qué más? Tenemos que leer sistemáticamente bibliografía relacionada con su tema, que me imagino que en eso ustedes ya están. Pero ojo, es importante que esta bibliografía, todos estos textos, sean confiables, información confiable, fiable, vale decir, extraída de libros o de artículos académicos. A ver, un dato que les puedo dar es que revisen el Google académico. Ya ahí van a encontrar artículos que ya han sido revisados y que están autorizados, por así decirlo, por ciertas instituciones importantes. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos que plantear una pregunta de investigación. ¿Y ahí a dónde están ustedes? Yo creo que algunos ya la tienen más o menos organizada. Y bueno, cuando hacemos la pregunta de investigación, tenemos que tener en consideración cuáles son los elementos con los que contamos, el material que nosotros vamos a utilizar ya para su realización. No podemos plantear una pregunta de investigación que no vamos a poder responder porque no tenemos los recursos para hacerlo. Y bueno, para continuar entonces tenemos que establecer los objetivos. La meta, lo que conseguirás al final de la investigación. ¿Sí? Siempre cuando uno se plantea una pregunta de investigación al mismo tiempo o enseguida, al segundo, tiene que plantearse cuál es el objetivo, por qué yo voy a investigar eso. Continuemos. Ya, muy bien. La pregunta de investigación está relacionada también con el enfoque de investigación. A ver si aquí aparece. Ahí está. Existen dos grandes enfoques de investigación. Uno es el cuantitativo, que me imagino que por relación se dan cuenta que está relacionado con medir, con cuantificar. Veamos las características. El enfoque cuantitativo tiene la necesidad de medir, cuantificar la magnitud de los fenómenos o el problema de investigación. Sigue un proceso rígido, probatorio, se orienta a la comprobación estadística y numérica, por lo tanto podemos afirmar que es de carácter objetivo. Además, plantea respuestas. Al terminar nuestro trabajo de investigación, debemos encontrar respuestas, certezas, soluciones al problema. Para eso se investiga y se cuantifica. Y, lógicamente, establecer la explicación del fenómeno. Este es un ejemplo entonces de una pregunta relacionada con el enfoque cuantitativo. Ahora es una pregunta, ejemplo, muy básica, ¿ya? ¿Cuántos litros de vino se produce en la viña X? O sea, es absolutamente cuantificable y nos damos cuenta que podemos llegar a una respuesta concreta, a una certeza. Vamos entonces. El cualitativo, yo puse solamente algunas de las características, chiquillos, tienen mucho más. Esto es para que ustedes tengan más o menos la noción de la diferencia entre uno y otro. El cualitativo se orienta a investigar la actitud, el comportamiento, la percepción de las personas. Por lo tanto, no es tan medible como el cuantitativo. No podemos llegar a cifras o a respuestas exactas. Por lo tanto, podemos afirmar que tiene un carácter subjetivo. Más que certezas, plantea más preguntas, ¿ya? Y un ejemplo es cómo es el vino producido en la viña X. ¿Es bueno? ¿Es malo? Si es bueno, es malo, ¿por qué es bueno y por qué es malo? ¿Ya? Si se fijan, tiene que ver con la percepción más que con elementos objetivos de medición. Ahora bien, como me imagino que ya se han dado cuenta, su trabajo tiene un carácter cuantitativo, ¿ya? Y ese enfoque es lo que nos va a permitir plantear las preguntas que nosotros tenemos que realizarnos, ¿ya? Y el objetivo al que nosotros queremos llegar con nuestra investigación. Continuemos. Ya, ahora vamos a nuestra pregunta de investigación. Veamos. Aparece, ahí está.
pregunta de investigación. Ahora, la formulación de una pregunta de investigación depende de algunos factores, entre ellos están los objetivos, que es lo que yo quiero lograr, se lo he estado repitiendo todo este rato, nuestras capacidades tanto a nivel de conocimiento, ¿ya?, como materiales, y el enfoque de investigación, que en este caso nosotros sabemos que tiene una tendencia cuantitativa. Ahora, esta pregunta debe ser una que podamos responder, que seamos capaces de hallarle una respuesta. No podemos hacernos preguntas que sean tan elevadas que nuestra capacidad en conocimiento, ¿cierto? O con nuestro conocimiento no alcancemos a llegar a ella, o tan extensas que no podamos determinarla en un tiempo, en el tiempo que ustedes tienen para hacerlo, o que requiera de instrumentos materiales que nosotros no tenemos a nuestro alcance. Esta debe ser clara y precisa, y mientras más acotada, mejor. La idea es que no sea una pregunta amplia, porque si no va a ser muy difícil de responder, ¿ya? Entonces, mientras más exacta, acotada, va a ser más simple de contestar. Sigamos. ¿Cómo se estructura una pregunta de investigación? Vamos viendo. A ver si aparece. Inicia, lógicamente, con una frase interrogativa. Esta frase interrogativa debe tener un pronombre interrogativo y básico, lógico. Para aquellos que no se acuerden cuáles son los pronombres interrogativos, ahí tenemos algunos ejemplos. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cuáles, por qué, para qué? ¿Ya? Ahora bien, debemos seguir con la variable de estudio, ¿cierto? Esta variable puede ser una o pueden ser múltiples. Las variables deben ir acompañadas por las cualidades que tiene, y luego de que ponemos la variable, las cualidades, también tenemos que ubicarlo en un contexto. Por lo tanto, para poder realizar nuestra pregunta de investigación tenemos que tener la frase interrogativa, variables, cualidades, contexto. ¿Por qué tanto? Fijémonos, porque si no nuestra pregunta va a ser demasiado amplia. Por ejemplo, no es lo mismo que estudiemos el peso promedio de los niños. Si se fijan, esa es una pregunta demasiado amplia. De los niños del mundo, de los niños, ¿quiénes consideramos niños? De 1 a 5 años, de 1 año a 14 años. Si se fijan, es demasiada información y es algo que nosotros no podríamos realizar, muy difícil de determinar, ¿ya? Que nos llevarían varios años y cuyas respuestas tal vez no sean las más oportunas al momento que terminemos de realizarlo. Veamos cómo tendríamos que hacerlo más acotado y siguiendo la estructura que les había dicho. Ahí está. Vamos a estudiar el peso promedio de los niños entre 1 y 3 años que van al jardín de la comuna de Puente Alto. Ahí estamos acotando, ¿cierto? Tendríamos que ponerle la frase interrogativa, que sería: ¿cuál es el peso promedio de los niños entre 1 y 3 años que van al jardín de la comuna de Puente Alto? Ya, si se fijan, tenemos variable, cualidades, contexto. ¿Cuál es la variable aquí? El peso, ¿ya? Cualidades de los niños, 1 a 3 años que van al jardín, y el contexto, comuna de Puente Alto. Y ahí tenemos una frase mucho más acotada con la que podemos construir una pregunta de investigación también acotada, ¿ya? Aquí entonces nosotros tendríamos que agregarle la frase interrogativa, ¿sí? Continuamos. Ya. Ahora, ¿qué pasa si tenemos 2 o más variables? En este caso debemos establecer una relación entre ellas, una relación que obviamente la vamos a hacer a través de una frase. Una frase como, estos son simples ejemplos, cómo se relaciona, cómo influye. Veamos un ejemplo. ¿En qué medida la sequía prolongada ha afectado la producción de tomates de los pequeños agricultores de Limache durante el 2020? A ver, la frase que relaciona, si se fija acá tenemos, las variables, ¿cierto? La sequía prolongada y la producción de tomates. Tenemos la cualidad, no estamos hablando de cualquier agricultor, sino que de pequeños agricultores, y tenemos el contexto.
¿Cómo estamos haciendo la relación entre las dos variables? Estamos preguntándonos en qué medida influye una cosa con la otra, ¿ya? Podemos, si queremos utilizar alguna de las frases que tenemos acá, podríamos redactar nuevamente la pregunta y podríamos decir, ¿cómo influye la sequía prolongada en la producción de tomate de los pequeños agricultores de Limache durante el 2020? De todas formas, esto de todas maneras está haciendo una relación, esta frase acá adelante. ¿Sí? Y si se fijan, también aquí la pregunta está bastante acotada. Muy bien, habíamos dicho que la pregunta de investigación está estrechamente relacionada con el objetivo de investigación, qué es lo que yo quiero lograr con mi investigación. Por lo tanto, como les decía, cuando pensamos en una pregunta, también debemos pensar en el objetivo. La próxima diapositiva vamos a ver someramente qué es un objetivo, ¿ya? Y ya en la próxima clase nos vamos a dedicar un poquito más a cómo redactarlo. Veamos entonces. Objetivo, meta, propósito o fin del proyecto. Por lo tanto, corresponde a lo que queremos o debemos alcanzar, ¿ya? Cuando lo finalicemos. Nos ayuda a establecer la metodología, o sea, cómo voy a llegar a él, ¿cierto? Y también de aquí podemos sacar el título. Si queremos encontrar fácilmente el título para nuestro trabajo, lo podemos sacar del objetivo. Al formular el objetivo hay que tener en cuenta su factibilidad. ¿A qué nos referimos con factibilidad? Que se pueda cumplir, ya se lo he repetido varias veces, que se pueda cumplir con los recursos disponibles. Si hablamos de recursos, ahí hay ejemplos, computadora, acceso a internet, biblioteca, que es lo que se supone que ustedes tienen más, con la metodología adoptada, encuestas, búsqueda de bibliografía, esos son ejemplos de metodología, y en el tiempo que nosotros tenemos establecido, ¿ya? Chiquillos, espero que les haya ayudado y clarificado un poquito más este asunto de cómo redactar su pregunta de investigación. En el trabajo que les envié, la actividad es justamente eso, que ustedes se supone que ya tienen preguntas de investigación pensadas. Vean si tienen la estructura que yo les estoy dando y si no, redáctenla con esa estructura y acoten todo lo que puedan acotar para que puedan llegar bien, qué sé yo, su investigación, ¿ya? Para que no se alargue demasiado y para que esta sea más factible de cumplir, ¿ok? Y también la idea es que ustedes piensen en un objetivo, el por qué ustedes están haciendo esto, qué quieren lograr con esto, ¿ok? Muy bien, chiquillos, cualquier duda ustedes saben cómo contactarme, cuídense mucho, un abrazo.